Pregunta es la que da origen a la siguiente charla. ¿Qué está pasando en Alianza País? Obviamente nos referimos concretamente a los interiores o a las interioridades de la Asamblea Legislativa. ¿Qué está pasando en Alianza País? Se ha dicho que la mayoría que obtuvo la oposición en la Asamblea hace unos días no tenía mayor significación porque era algo coyuntural. Sin embargo, las dudas sobre la posibilidad de que el movimiento socialista alcance el número de votos que requiere para la nominación de nuevas autoridades a fines de este mes van en aumento. Una de las principales razones es la actitud asumida por el asambleísta César Rodríguez, que acaba de renunciar a la coordinación del bloque en la Asamblea, lo que genera dudas sobre su permanencia en Alianza País. Gracias, Carlos. Nuevamente, Marisol. Bienvenidos. Les pregunto, ¿cuál es su lectura de los últimos acontecimientos al interior de la Asamblea Nacional? Y esto a propósito de los esfuerzos del oficialismo para nominar a la doctora Pañarias como su representante del Consejo Transitorio de Judicatura. ¿Cuál es su lectura de los últimos acontecimientos al interior de la Asamblea Nacional? Por favor, doña Marisol, doctora Peñasol. Muchísimas gracias, un saludo Diego, un saludo a la teleaudiencia, compartir con Fernando, un colega asambleísta. Creo que el proceso de la política da algunas aristas y creo que se llega a puntos de inflexión en la asamblea, pero lo importante es la madurez política y la voluntad política que pueden generar esos actores. Y creo que ahí existe una corresponsabilidad no solo del movimiento Alianza País al cual pertenecemos, sino de otros sectores políticos. En la democracia los pesos y los contrapesos están representados. Esos pesos y contrapesos tienen que llegar a acuerdos programáticos. Lo que no puede suceder en la asamblea es que esos acuerdos entre estas fuerzas representativas pueda darse por debajo de la mesa o pueda generar la presión de ciertos sectores para conseguir, a pretexto de la democracia, ciertas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la Asamblea Nacional? Creo que lo que sucede es que las diferentes corrientes ideológico-políticas y bancadas al interior de la Asamblea consideran necesaria una apertura, claro que sí, y creo que a eso también propone y tiende el movimiento Alianza País. Lo que no puede haber es intransigencias, Diego. Lo que no puede haber es chantaje. Lo que no puede suceder en la Asamblea y que de hecho a veces ciertos sectores creen que esa es la forma como conseguir algo para decir que están haciendo algo. Muy bien. Buenos días, la doctora Marisol Peñasol, asambleísta de ese país. Recibo la palabra del ingeniero Fernando González, analista independiente. Usted ha escuchado a doña Marisol, dice que lo que no puede haber al interior de la Asamblea es intransigencia y chantaje. ¿Cuál es su propio punto de vista sobre lo que está pasando al interior de la Asamblea Nacional? Buenos días, Diego, buenos días, Marisol. Buenos días a todo el país, a la provincia de Pichincha, a través de Radio Visión. Muy gentil. Diego, yo creo que ahora que está de moda contextualizar, verificar, hay que hacer muy rápidamente un análisis retroactivo, ¿no es cierto? La inicial revolución ciudadana, la que propusimos millones de ecuatorianos, tenía que ver con ética, solidaridad, equidad, participación, tolerancia. Estos eran, entre otros, los grandes motivos que nos unieron a plantear un cambio de estructuras institucionales. No la destrucción de las estructuras, sino un cambio de estructuras institucionales. Y pues Diego, todos estos conceptos yo creo que han sido echados al cacho de la basura por el actual gobierno, el gobierno de Rosa. Nosotros los elegimos, por supuesto, los Rosa. Un gobierno arrogante, prepotente, intolerante y totalitario, lo que en este rato tenemos. Y la teoría del poscacho, digo. La teoría del poscacho. Los años que escucho es el poscacho, el chislar, que ejerce el gobierno nacional en todas sus fases y también sobre los asambleístas del oficialismo. Yo fui parte del oficialismo, por eso lo conozco desde adentro y por eso lo puedo decir. Diego, una digresión muy rápida también, porque tengo que aprovechar este programa para expresar mi solidaridad a Lourdes Esteban, que fue objeto de un ataque racial y de odio la semana pasada por las barras bravas de la Revolución Ciudadana.
por estas barras bravas de la Revolución Ciudadana, que las crearon afuera y que le dijeron India de mierda, ¿no es cierto? Un ataque racista y de odio que no se puede dejar pasar. Mi solidaridad con el pueblo indígena, y yo espero bien que el presidente de la República, que el presidente de la Asamblea y que el director del país presenten una denuncia en la Fiscalía para que puedan investigarse y sancionarse a todos estos malcriados y majaderos que hicieron este acto odioso y oprobioso. Esa sería una muestra, Diego, esa sería una muestra de que la Revolución Ciudadana en algo ha quedado de sus inicios, ¿no es cierto? Con los empleados públicos, Diego, también, la compra de renuncias obligatorias, brutal, inconstitucional, ilegal, inhumano. Y también digo con usted, porque ya veo que el nuevo Torquemada, abogado Allen Verdera, ha pedido sobre su columna de opinión que tiene en el diario Hoy, fregando la pita, para supuestamente, me imagino, poner un juicio. Pero más que nada, el amedrentamiento. Entonces, esta teoría, Diego, del Coscacho, está, claro, causando conmoción interna muy grave en todos los sectores sociales del país y también en la Asamblea Nacional. Pues por eso veo que hay una serie de personas que están, claro, pensando seriamente en que permanecer en país en las actuales condiciones, cuando se ha traicionado a la Revolución Ciudadana inicial, cuando se ha traicionado al ciudadano, Diego, porque mire usted qué grave es que el Consejo de Participación Ciudadana, por ejemplo, no permita la participación ciudadana, qué grave es que esta Constitución de Montecristi, Diego, a la que filosóficamente le apoyamos millones de ecuatorianos, y la que en el fondo lo que quería decir es una Constitución que defienda a los ciudadanos ante los abusos del poder. Ahora, Diego, hay una resolución, una acción de protección sobre las tarifas eléctricas, por ejemplo, que debió, ese es el respeto que tiene que los ciudadanos queremos ante el abuso del poder. Pero sin embargo, la jueza dio el dictamen y se han reído de eso. Siguen las acciones y evidentemente esto, Diego, nos hace ver que evidentemente el ideario inicial ha sido trastocado, ya no queda absolutamente nada de aquello y qué pena. Al escuchar a Marisol, hemos escuchado al ingeniero Fernando González, ha dicho cosas muy duras, usted tiene su capacidad de réplica. En todo caso, le pregunto, Marisol, ¿se mantiene intacto el capital político de Alianza País en la Asamblea? Pregunta concreta. Por supuesto que sí. Creo que es legítimo que la oposición y otros sectores tengan sus pretensiones. Lo que no es legítimo es calificar, y ahí yo me pregunto, ¿quién es más dañoso? ¿El que dice defender los derechos sin calificativos o el que doblemente califica a las personas? Y yo, con todo respeto, me refiero a lo que ha dicho aquí Fernando. Los principios ideológicos que impulsaron el nacimiento del movimiento país no han terminado. Siguen, creo que están ahí firmes y perennes. Lo que hay, la necesidad, Diego y pueblo ecuatoriano, es de radicalizar esos principios. Y usted me preguntaba, al interior del movimiento país, ¿sigue esa unidad? ¿Sigue consolidado? ¿Se mantiene intacto el capital político? Esa es la pregunta. Por supuesto que sí. Hay gente que en este camino, es como el viejo adagio que dice nuestra gente, en el camino se acomodan las cargas, ¿no? Y en el camino vamos viendo ciertas actitudes y pretensiones. Aquí hay que anteponer el interés personal por un interés colectivo, por un interés ciudadano. Y de lo que decía Fernando, a mí me hace recordar una obra que la he leído. Humberto Eco, en una de sus obras que habla con Carlo Martini, habla sobre la ética pública. La ética nace cuando aparecen los demás, dice, ¿no? en estas de sus cartas epistolares. Y es ahí donde hay que poner, pues, primero los intereses del ciudadano. Y yo le decía que ese capital político sigue presente en el movimiento Alianza País. Alianza País no es que nació, como aquí se ha dicho, con la línea del Coscacho y el estate quieto. No, hay mucha deliberación y lo sabe Fernando, lo sabe. ¿No? Hay una deliberación, somos críticos, aquí no hay una línea cuadriculada y vertical,
No, hay un proceso horizontal, por lo tanto creo que hay que seguir consolidando. Y en esa lógica, Diego, en esa lógica el Movimiento País ha tenido una fuerte autocrítica posterior a la consulta popular. Si bien esa ganancia nos da legitimidad, también nos conlleva a realizar una autocrítica de consolidar y radicalizar esos principios ideológicos que con los que surgió y nació el movimiento Alianza País. Bueno, esta mañana la audiencia de Radioacción puede tener una prueba reciente de cómo procuramos que exista un contrapunto ideológico, ¿no? Marisol Peñafiel, con todo el derecho del mundo, está alineada con los países para el gobierno. El ingeniero Fernando González, con todo el derecho del mundo, en un primer momento coincidió con la política del gobierno, que ahora es, digamos, pues un contradictor de las políticas del gobierno. Fernando, ¿qué piensa de la protesta de César Rodríguez por los intentos de Alianza País para cerrar el debate en temas fundamentales de la Asamblea? El ex coordinador del bloque oficialista cree que Alianza País tendrá aprietos si no es capaz de dialogar con las otras fuerzas presentes en la Asamblea. Y si quisiera hacer algún comentario, también nos faltaba más, por favor. Diego, los principios ideológicos de la inicial revolución ciudadana, insisto, de la inicial, no de la actual, jamás comenzaron, con todos van a terminar, nunca se pusieron en práctica. A nosotros en Tungurahua, el señor presidente Correa, en ese entonces candidato, fue al Frente Cívico y nos dijo ética, solidaridad, honestidad, participación. Qué bueno. Nunca se ha hecho práctica eso. Que haya un movimiento horizontal. Imposible de haberlo. Aquí hay una verticalidad absoluta. La partidocracia queda como beber de techo al lado de lo que hace este gobierno. Por ejemplo, le doy la idea, ¿no es cierto? La lucha contra la corrupción. La lucha contra la corrupción. Pero se dijo, vamos a luchar contra los corruptos, ¿no es cierto? Y vea, ante la propaganda, por ejemplo, la revolución ha ganado por golear, El Comecheque libre, le dejaron caducar la prisión preventiva. Fabricio Correa, nunca le cobraron los anticipos, ni un solo centavo por lo de Ecuador, ni uno solo le han cobrado a Fabricio Correa. Claro, dijeron, ya se queda sin contrato. No han cobrado los anticipos. El Ministerio de Salud, las ambulancias arregladas en Ambato. En Ambato, yo en Ambato las arreglaron, en $120, y cobraron 160. Eso podría ir a preguntar. Señor secretario de Transparencia, vaya a Ambato. Yo ya le he dicho 4 veces. Les digo a la quinta, vaya a Ambato, pregunte, investigue, sancione. El Ambato dio blanco, Diego. Lo más inédito en la historia de este país, no por el monto, sino por la forma, por el acto colusorio de robo en las que intervinieron ministros de Estado. Y ahora ¿esto usted tiene pruebas que demuestren lo que está haciendo? Pero por supuesto les he presentado a todos, digo, en la Fiscalía, a la Presidencia de la República, al Secretario de Transparencia, a la Coordinadora de Política, a todos. Sus pruebas. A todos. Y es clarísimo, se robaron 6 millones. Y los ladrones ahora le están ganando el juicio del Estado por 20 millones. Los ladrones. Y el Estado, llega a no hace nada. Los de ICA, pues. Los de ICA, el Estado, moroso contra el mismo Estado, esta empresa incautada, ¿no es cierto?, que contrata a un intermediario para que traiga maquinaria, les incumple a los gobiernos seccionales, y pues no hay sanción para nadie. Y luego ya en San Francisco, la Odebrecht, que dijo el ministro Glass, que se larguen ese gran discurso populista y mentiroso, que se larguen, y les largaron a los de la Odebrecht. Pero cuando les largaron, tenían que pagar $200 millones en la Central San Francisco. $200 millones. Luego de un año los regresaron. Y ahora solamente tienen que pagar 20. Ahora solamente tienen que pagar 20. ¿Cuál es el concepto ético de la revolución? Vea, digo, lo de Antón. Es tráfico de influencias de impuestos. Y les doy un ejemplo nada más nuevamente por los Tungurahua. Y tú, Marisol, tal vez no lo conoces, ojalá ahora lo conozcas. Irina Cabeza, esposa, trabajando para el gobierno. Hermana, trabajando para el gobierno. Hermano, que está de primer damo de primer damo, sí, así puedo decir, ¿no es cierto? De primer damo en La Tacunga, trabajando para el municipio de La Tacunga. El papá en Salcedo. El primo hermano de la vicepresidenta de la Asamblea. El primo hermano es el director de la Contraloría de Tungurahua. Hospitales más administrados. Por eso, goleada, Diego, goleada. Revolución 10, ciudadanos 0. Entonces, ¿cómo, Diego, a través de esto,
¿Cómo Diego a través de esto? Podemos creer en las acciones que quieren tomar en este momento el gobierno nacional. La transparencia se ha perdido, la horizontalidad se ha perdido. Entonces ahora nos quieren meter una serie de leyes que todas tienen la teoría del coscacho. O sea, aquí las tesis de la derecha que tanto hemos combatido, pues. O sea, mayores penas en prisión, mayores sanciones, igual en todas las leyes tienen ese mismo estilo, y ese no ha sido pues del estilo de la izquierda. Cuando Diego, y tú Marisol que te perteneces a un partido importantísimo del país, a un partido digno, la criminalización de la lucha social, ¿cuándo se ha criminalizado en este país? Vea Diego, un recuerdo rápido, el Corcho Correro, la ministra Doris Solís, yo cuando era más grande, porque bueno, como digamos, más viejos luchadores o luchadores más viejos. Bueno, lo mismo da. Vea, el Corcho salía y cerraba carreteras. La ministra Doris Solís salía y cerraba carreteras. César Rodríguez salía y cerraba carreteras. Pero también cerraba algunos solares, ¿no es cierto? Pero vea, Diego, todos ellos, todo esto es perfectamente demostrado ahí. No, Diego, por supuesto. Vea, Diego, ellos salían y yo les veía, pues y decía que bueno, los luchadores sociales. Y ningún gobierno, ni los más oprobiosos, ni la partidocracia más rampante, les dijo que ellos eran terroristas. Y ahora, este gobierno, y Marisol, ustedes no pueden estar con eso. Ustedes son luchadores sociales. ¿Cómo se criminaliza y se tilda de terroristas? ¿Marisol es también del MPD? No, Marisol es del Partido Socialista, eso digo. ¿Cómo es posible que ahora el partido ha hablado de todo lo que esas piedras desde el MPD? Y la ministra Doris Solís, el Corcho Correro, con quien me digo una gran amistad, creamos junto con él este movimiento Pachacuti Nuevo País hace 12 años, proponiendo un cambio de estructuras, Diego, me diga, ya, ellos eran del MPD, pero ya les digo, ellos se daban casa. El Corcho Correro era del MPD y la Izquierda Democrática. La ministra Doris Solís era la coordinadora de los movimientos sociales, junto con Fausto Olguín, junto con Corcho Correro, junto con el cura Delgado. Ya, ellos eran eso, ellos cerraban carreteras y hacían las luchas populares. ¿Cuándo les calificaron de terroristas? ¿Cuándo les dijeron? Ni el más oprobioso. El partidócrata lo dijo eso. Y ahora, a los líderes populares, ya pues ahora son terroristas. ¿Cómo han cambiado las cosas? Llegan al poder y cómo han cambiado las cosas. En la teoría de comunicación, pues la mujer de César no solamente debe ser honesta, sino parecerlo, pues bien. Ya termino con esto esta parte, porque me entusiasmo un poco, pero es que, vean, lo que pasa en este gobierno da para que uno se entusiasme. En Gama Visión, por ejemplo, dice, quieren cambiar la ley de comunicación para que sea transparente, honesta y todo lo demás. Ya, cuando yo veo el noticiero de Gama Visión, yo digo, la corrupción realmente existe en la prensa, realmente existe en los medios, porque a mí me da vergüenza, por ejemplo, que ese noticiero no tenga, pues, como aquí, usted está trayendo a dos personas para que discrepemos, ¿no es cierto? Pero ahí solamente entran los que están de acuerdo con el gobierno, los que somos críticos no, pero además de eso, el señor Carlos Ochoa, línea padre Carlos Ochoa, Diego, este señor es pareja de la ministra Doris Solís. Tenemos que incursionar en los predios privados, Fernando. Tenemos que incursionar en los predios privados, porque no me interesa lo que pase contra ellos, pero sí hay que decirlo, pues, en una forma, para que el pueblo nos entienda, pues. ¿Por qué razón? Hay un periodista de esa categoría que defiende a ultranza al gobierno y no permite, eso es lo grave, y no permite la participación de la Porque, mire, Fernando, en todo caso, lo que supuestamente pudiera existir entre una ministra de Estado y un periodista es un asunto que compete. No nos compete. Lo que me compete es en el hecho de que este señor, por ejemplo, pero Diego, ¿qué puedo pensar? Si mi esposa va a un medio de comunicación como entrevistadora, ¿yo puedo creer de que ella va a ser imparcial? No, pues Diego, ella va a ser parcializada hacia mí, pues, por favor. Entonces, no me refiero a nada de los sentimientos, me refiero a las acciones.
Fernando González, en el programa Buenos Días, veo pues que el cuestionario inicialmente preparado por el programa ha quedado absolutamente en nada, ya que aquí se está necesitando una discusión puramente política. Y está bien, eso está bien. Por favor, mayor, yo quiero hacer algunas reconsideraciones para que el pueblo ecuatoriano sepa, el debate tiene que ser con altura, sustentar tesis, pero llegar inclusive al plano personal, desdice de aquellos que defienden los derechos, y ahí hay un doble discurso. Y yo tomo las palabras que dijo Fernando González: no solo hay que parecer, sino también hay que ser. Y todo lo que ha dicho lo ha borrado con, lo que ha hecho con la mano, ha borrado con el codo. Si me permite, en el caso concreto de la doctora Solís y de este caballero de apellido Ochoa, ¿no es cierto? No tiene que ventilarse aquí en absoluto. Y eso le digo, no es parte de la práctica del programa. Son asuntos estrictamente privados. Es explicación para doña Doris Solís y para Claro, yo ahí diría, cuando a una mujer no le pueden decir que es corrupta, que no ha cumplido, se meten con la moralidad y terminar diciendo que es... Por favor. La moralidad. Segundo, quiero avanzar. Yo he respetado mucho, soy muy respetuosa cuando una persona está hablando. Sí, por favor. Por lo tanto, le pido a Fernando que también respete. Lo otro da a entender que hubo más reparto de choncha. Esa es la práctica de aquellos que se dicen dueños de la revolución y que fundaron el movimiento país. Cuando aquí se ha dicho una serie y se ha imputado una serie de acusaciones contra una persona, existen los mecanismos y los cambios adecuados. ¿Para qué? Para ventilar aquello. Aquí no se puede echar lodo con ventilador como están acostumbrados los viejos partidos políticos y aquellos politiqueros que no han entendido que la forma de hacer política es otra y muy distinta. Yo le decía a Diego al iniciar este análisis de qué pasa en el interior de la Asamblea. Sí, qué pasa al interior de la Asamblea. Que es legítimo que la oposición tenga sus pretensiones, como es legítimo que el movimiento país tenga también sus pretensiones. Y bajo esas aristas debíamos haber analizado y discutido. Usted ha dicho, bueno, aquí hablar de la corrupción. Este gobierno ha topado grandes temas importantes como una bandera de lucha. Por ejemplo, una bandera de lucha. Hemos iniciado el tema de la AGD, por ejemplo. Nadie puede dudar de lo que se transparentó en aquel proceso de recuperar lo que significó una serie de ataques al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, hay rumores, por ejemplo, el hecho de los canales de televisión que no han sido todavía rematados, que no han salido a la venta pública. Son procesos que hay que cumplir, no es soplar y hacer botellas. Aquí se cree que porque aquí se dice la corrupción campea, entonces todo eso es verdad. No le mientan más al pueblo ecuatoriano. Yo no respondo a la voluntad ni a la orden de un dedo, y lo sabe Fernando González. Soy muy crítica. Mi voto, por ejemplo, no es el que se negocia y se vende por un proceso coyuntural. Tiene principios, y por eso yo hablo de que hay que hablar de acuerdos programáticos y de una agenda legislativa, no de aquello que la gente se cansó, pues Diego, de aquello que se dice bonito y se hace de otra forma y se ejecuta de otra forma totalmente distinta. Por lo tanto, yo, con todo el respeto de mi discrepancia con lo que ha dicho Fernando González, yo no puedo caer en la tildación ni en la arrogancia. Y Fernando aquí decía, este gobierno insultador, y terminan haciendo lo mismo, hablando de sinvergüenzas, hablando de corruptos. Ese no es el estilo de los nuevos actores políticos. Y por eso yo me refería, Diego, a esta carta epistolar, porque ahí, cuando uno entienda cuál es la ética política y la ética pública, entenderá que es muy distinto el chantaje político, el defender ciertas posiciones frente al interés ciudadano. Esta abierta charla política, porque es una charla muy abierta, muy frontal, muy directa, bienvenida en términos democráticos, bienvenida, sobre todo cuando se tocan temas públicos. Yo siempre voy a insistir en que el programa Buenos Días y quien dirige el programa es profundamente respetuoso del predio privado de las personas, ¿no? Las preguntas se me han quedado en el candelero simple y llanamente por el fervor de doña Marisol y por el fervor de don Fernando.
Y cuando llegaron al programa les dije, por favor, si pueden polemizar un poquito, pero a título de broma. Si sabía lo que iba a pasar, me habría dado la recomendación, pero fue a título de broma. Sí. Hay que ponerle pasión Sí, a la política, pero lo que no hay que perder es la razón en la política. Y eso es totalmente distinto. Ahora, para digamos, encauzar tardíamente la charla, ¿no? Quiero preguntarle, porque no me ha respondido a ninguna de las preguntas planteadas por el programa y les he escuchado además con muchísimo interés. Este punto, ¿tiene el oficialismo asegurado los votos para la reelección de Fernando Cordero como presidente de la legislatura y para las otras actividades? A ver, Fernando. Pero todo esto son precisiones, que tiene que ser dos precisiones. Dice que la gente se cansó y tiene... Fernando tiene una incontinencia verbal realmente preocupante. A ver, Fernando. Dice, la gente se cansó del antiguo estilo político. Queremos un nuevo partido político. Donde que no se insulte, donde que no se diga... Pero verdad que me toca, ¿verdad? No, es que ahí sí tengo que cortar. Por favor. No, las damas siempre tienen... Nadie habló del partido político. Ladies first, a ver. Dijimos el nuevo ejercicio de la práctica de la política. Y eso depende de voluntades, de la voluntad suya, de la voluntad mía y de la voluntad de otros actores que aún discrepando y en esa deliberancia podamos llegar a acuerdos y a consensuar. Es totalmente distinto a lo que tú estás planteando. Muy bien, a ver, el nuevo ejercicio de la práctica política, entonces me refiero exactamente con las palabras de Marisol, es el nuevo ejercicio de la práctica política. Entonces se suponía un nuevo país en el que no se insulte, pues en el que no se diga. ¿Y quién es el primer insultador? El señor presidente de la República. ¿Cómo cambiamos eso? A ver, ¿hacia dónde vamos? O sea, eso es muy increíble. La gente votó por un nuevo país. Se cansó del dueño del país. Del dueño del país anterior se cansó. Y volvemos a lo mismo. Y ahora volvemos a un dueño del país con varios capataces. Esto es imposible de concebir. Yo insisto, la inicial revolución ciudadana, millones de ecuatorianos que nos mantenemos en eso, creemos que estas acciones del gobierno son totalmente inadecuadas. ¿Qué pasa en la Asamblea? ¿Qué pasa en la Asamblea, Diego? Exactamente. ¿Cuál es qué mayoría va a darse? En este momento, las elecciones para las actividades para el domingo a las 9 de la mañana. Ya. Aquí tomando un buen café y todo eso. En este momento están en partes. Todas, 62 voluntades. ¿Qué pasará después de 2 horas? Un empate técnico. Por supuesto. ¿Qué pasará después de 2 horas? Nadie lo sabe, ¿no es cierto? Ayer corrió el rumor de que el gobierno nacional, visto de estas barbaridades, entre comillas, que están sucediendo, dicen que ya al Concho lo dejan fuera y que entra Casinelli dentro. Esos son los rumores que corrieron. ¿Qué será lo que está pasando? Las renovaciones, bienvenidos los refrescamientos. Sí, Diego, en todo ejercicio democrático la renovación es importante, pues eso es importante, sea una persona buena o mala funcionaria, o bueno o mal funcionario, tiene que ser renovado. Pues eso es una verdadera práctica democrática. Un presidente tiene que estar máximo 2 periodos, sea bueno, sea malo, y luego tiene que estar en su casa. Esta es una práctica democrática adecuada. Lo mismo tiene que suceder en la Asamblea. En la Asamblea tiene que haber una renovación. O sea, que su candidato es Casinelli. La pregunta tiene intencionalidad desde luego. Entonces hoy si no voy por el mal menor, me voy por Coche Cordero. Pero de eso se debe tener una alternativa. ¿Quién es su candidato? Estamos trabajando en una alternativa, pero ¿cómo se debe trabajar una alternativa? En base a una propuesta, en base a un plan de trabajo. ¿Para qué? En base a ese plan de trabajo y esa propuesta se adicionan voluntades o no, pues. ¿No es cierto? Pero ¿quién encabezaría supuestamente ese plan de trabajo? A ver, pero vea, primero Diego, para canalizar el diálogo, aunque sea en la parte final. Vea, Diego, ¿qué necesitamos para hacer una propuesta? Legislación, ¿no es cierto? Sí, sí. La legislación que ha tramitado la Asamblea es la que le ha dado la regalada gana al Ejecutivo. Porque el CAL es un hijo putativo del gobierno, nada más, nada más. Eso es lo que han hecho. Hay que aclarar que putativo es un término estrictamente jurídico, ¿no? Pueden haber malas interpretaciones. Es un término estrictamente putativo. Mi querido Diego, hay que actualizarse. Eso también ya fue eliminado de la Que bien suena esto de mi querido Diego, ¿no es cierto? Que bien suena esto de mi querido Diego. Antes nomás había esa clasificación de hijos naturales. Bueno, pero en el horario popular la queda el hijo putativo. Entonces, vea, Diego, hay que procurar una legislación adecuada y pertinente, coordinada con el Ejecutivo, porque no entiendo una democracia donde no se coordine con el Ejecutivo.
las decisiones. Es colegislador, recuérdese. Pero por supuesto, pero no puede ser que agache la cabeza el legislativo y haga lo que le debe regalar al gobierno. En fiscalización, digo, en fiscalización. En fiscalización hay que hacer una fiscalización que es urgente y necesaria en el país. Para eso se necesita la reforma, la ley orgánica de la función. Pero insisto, Fernando, ¿quién encabezaría digamos? Pero rápidamente, es que necesito dar la idea al pueblo de Quito. Tal vez. Uy, eso sería terrible para el Ecuador. ¿Por qué? Vea, chicos, necesitamos hombres y mujeres capaces, solo eso es Diego. Vea, Diego. La ley orgánica de la legislativa tiene que ser reformada para permitir la fiscalización. Eso es parte de la agenda. ¿Y sabe cuál es el miedo del oficialismo y cuál es el miedo del presidente de la República? Porque dice, vea, quieren reformar la ley orgánica de la legislativa para que se creen 6 nuevas comisiones. Mentirosos. Para dar puestos a los panas. Mentirosos. ¿Sabe cuál es el problema aquí? El problema es que esta ley no tiene veto presidencial, primero. Segundo, se inventaron pues una linda cosa dentro de la Constitución. Me imagino que algunos legisladores, entre ellos Marisol Peñafiel, con la mejor buena voluntad, para que haya un ponente. Y es el ponente en segunda instancia, en segundo debate, el que puede hacer lo que le dé la regalada gana. Él puede adicionar, recoger observaciones, criterios o no. ¿No es cierto? En este caso, el ponente de esta ley orgánica de la función legislativa es Vicente Tayán. Entonces, como no tiene capacidad de veto, y como el ponente es Vicente Tayán, y él es el único que puede adicionar o no criterios, y va directo al registro oficial, entonces están meando los pantalones. ¿Por qué? Porque vamos a procurar que haya una fiscalización adecuada del presidente. Tercer punto de una agenda de trabajo, el debate crítico, la política económica, la política de seguridad, de salud, la de educación, todo sectoría del gobierno nacional, del ejecutivo, así es, pero el debate crítico tiene que estar en la asamblea, y esto no se hará. En base a esto, Diego, qué bueno que se unan voluntades, ¿no es cierto? Qué bueno que se unan voluntades. Del oficialismo no he visto ninguna propuesta. Entonces acá hay que proponer para decir, en base a esto, únanse. Y acá, ¿Y sería supuestamente el encargado de llevar a esta propuesta? Diego, las elecciones son el domingo, Diego. Sí, pero yo creo que esto se estará resolviendo a las 9 de la mañana. Yo creo que 8:45 del día domingo estaremos resolviendo este tema. Más o menos así son las cosas. Pero vea, acá hay Paco Moncayo, hay Miguel Iván, hay una cantidad de gente. Lo que necesitamos es espacios democráticos y que las personas que lleguen a las comisiones, Diego, reúnan dos condiciones, ¿no es cierto? Dos condiciones. Una, que conozcan del tema. Algo, ¿no es cierto? No a profundidad, porque no es esa la democracia, pero que conozcan en la Comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales, alguien que conozca sobre el tema, de lo económico, alguien que conozca sobre el tema, para que pueda hacer una actuación digna y honesta en beneficio de la democracia del Ecuador. Pero otra cosa importantísima, que el presidente de la comisión, o presidenta de la comisión, tiene que ser capaz de dialogar, Diego, tiene que ser capaz de llegar al consenso. Vean mi comisión de Biodiversidad y Recursos Naturales. Nos han mandado 2 leyes y un artículo cada uno y no han podido salir las 2 leyes. Él le tiene metidas. En nuestra soberanía alimentaria, Diego. No, la ley de agua tenía. Tuvieron que inventarse un mundo de cosas, de mandarle al limbo después de la consulta legislativa, porque el presidente de la comisión ni siquiera conversa con él mismo. Entonces, esto es lo que hay que cambiar, Diego. Esto es lo que hay que cambiar. Y en base a eso, unir voluntades. Fiscalización, legislación, debate crítico, en base a ese proyecto nos queremos unir. Muy bien, terminamos. Marisol, el señor asambleísta don Fernando González sostiene que en este momento, las cosas pueden cambiar en los próximos minutos, hay un empate técnico al interior de la asamblea. 62 votos la oposición, 62 votos el oficialismo. ¿Qué va a pasar en las próximas horas, en los próximos días? Y si su voto para presidente va a ser por la reelección de don Fernando Córdoba. A ver, Marisol, definiciones. Primera cosa, solo quiero recordarle a Fernando González que él inició siendo el gobernador del insultador, del cual ahora acusa. Es fácil decir una serie de imputaciones cuando ahora renegamos de ciertas cosas. No hay que escupir al cielo. Solamente eso, mi querido Fernando. Segundo, la política aquí no es el que más grita y señala con el dedo. Reclamamos un debate de altura y me pregunto yo, ¿cuánto ha sido el debate de altura al interior de la legislatura? ¿O ha sido el debate
de decir simplemente corruptos sin propuestas, de decir insultadores sin generar otros acuerdos al interior de la Asamblea. Eso es lo que pasa. Y entonces elevar la calidad del debate al interior de la Asamblea no es cuestión del movimiento país, es cuestión de los 124 asambleístas. Por lo tanto, aquí no vengamos a dar clases del buen comportamiento y del ejercicio cuando no hemos sido capaces de hacer aquello al interior de la Asamblea. Creo que eso también hay que replantearnos para poder decir con justa razón, pues, ¿qué demandamos de la legislatura? Creo que este es el momento político y oportuno. ¿Para qué? Que se permita consolidar una mayoría corresponsable con el Ejecutivo, pero bajo dos principios, Diego. Primero, una agenda programática. Creo que eso es fundamental e importante. Acuerdos programáticos. Y segundo, una agenda legislativa. Y no me vengan a decir aquí que nos estamos dominando en los calzones. No, a mí me hicieron chungo desde que nací en mi pueblo. Así es que aquí no nos orinamos en los calzones. Es una excepción. No, este es parte de un proceso y este es un colectivo. Por lo tanto, aquí no me espanten, Esta mañana escucharon temas muy simpáticos. Costacho, por ejemplo. A mí me hicieron chungo cuando nací mi santa mamacita. En nuestro pueblo no esas son buenas madres, esas son buenas madres. Así que solo para replantear la ley orgánica de la función los niños se orinaban en la cama. Claro. Les curaban el espanto, exactamente. Nos curaron el espanto y nos hicieron Tres veces pronunciaban chungo. Así es que a nosotros no es que nos asustan y nos orinamos en los calzones, sino tiembla la mano para tomar decisiones, mi querido Diego. El tema de la ley orgánica de la función para estar en la misma línea de afecto, mi querida Marisol, ¿por quién va a ser su voto el domingo? Yo ratifico mi voto por el compañero Fernando Cordero. Es una propuesta del movimiento país. Y bajo esa propuesta, Diego, bajo esa propuesta tienen que irse consolidando los otros sectores, pues. Aquí Fernando ha dicho, país no tiene absolutamente nada. No, tenemos una propuesta por ciertas características. Fernando Cordero ha logrado el equilibrio al interior de la Asamblea. Yo no veo otra persona. Es un hombre mucho, no pueda experiencia política, evidentemente. Y ha permitido también el equilibrio con los otros sectores políticos. Por eso ratifico yo. Creo que sí, de alguna manera un conciliador. Por supuesto, nadie puede negar. Lo que tampoco podemos negar, mi querido Diego, lo que no podemos negar tampoco es que tiene que haber una apertura. Y esa autocrítica nacional. En esa línea está César Rodríguez. Habrán otros candidatos. Pero lo que uno no puede estar en la línea es decir, que si a mí no me toca, pues no hay democracia. Tampoco es distinto, porque yo le diría a Fernando, yo también quiero ser presidenta de la Asamblea. Yo también tengo derecho a ser presidenta de una comisión, pero este es proceso de algo democrático, de anteponer el interés personal por el interés colectivo. Por lo tanto, Diego, concluyendo con esto, el Movimiento País ha planteado una alternativa. Creo que hay que consensuar con otros sectores bajo estas dos premisas importantes. Creo que hay que establecer en esa política de alianzas no de toma y daca, sino de transparencia por encima de la mesa, con claridad, algunas comisiones que son importantes para ciertos sectores. Importante diálogo político, muy frontal, a veces duro, pero profundamente respetuoso aquí en Buenos Días, ¿no es cierto? Hay un par de preguntas del público. Rapidísimo. A ver, Marisol, ¿cómo estoy? Me toca el último también. Punta de orden, Fernando González. A ver, Fernando. Sí. Eso hay que hacerlo. Y le pido a Movimiento País que haga esto, un debate de altura. A ver, algunos de nosotros lo tratamos de hacer. Yo hago el debate con altura, pero también soy pequeñito, voy a comprar un local. Mejoramos ese debate de altura, ¿no es cierto? Ojalá, Diego, ojalá, País presente, un programa de trabajo independiente del Ejecutivo, que no se convierta en apéndice del Ejecutivo, para que en base a eso puedan decir con claridad, vea, estos independientes se adicionaron por esta programación. Ojalá nos tomen el hombre y la mujer de Monetín
como afirmó Marisol, en el caso de David Ortiz, cuando yo propuse su enjuiciamiento político por los robos que ahí sucedieron tengo que ahí. hacer O una vio con sus ojos que serán tierra que sabe el hombre o la mujer del maletón. Vea, Diego, ahí estuvo todo el gobierno nacional, pues aquí tenemos las fotos de todos los que estuvieron ahí. Mi querido Fernando, yo ahí sí quiero que No sé qué tenían los maletines, por eso digo. Fernando, categóricamente no es así y no subestime la inteligencia y la dignidad de los asambleístas. No, mejor. Su resentimiento en el tema de la carretera del Río Blanco, en el juicio al ministro de Obras Públicas, no puede Si no, mi condenar a resentimiento, determinar eso. la necesidad de Antes contento, ahora resentido porque no se tomaron en cuenta eso. Esa no es la política, esa no es la política. Muy bien, buenos días, la doctora Marisol Peña-Frías, ministra del país. Gracias por su presencia, querida Marisol. Buenos días, la presencia de ingeniero Gerardo González, ministra del IPN. Apreciamos mucho su presencia. Este es un diálogo muy abierto, muy duro, pero en términos democráticos. El próximo domingo, pues, las cosas, digamos, se concreten en términos de equilibrio y de renovación, ¿no? Gracias, Marisol. Gracias, Fernando. ¿Se van a ir juntos? ¿Se van a ir juntos? Pero por supuesto, es muy grande. El resentimiento no es mío, es el pueblo de Tungurahua contra el gobierno. No le dijo el Tungurahua se le voy llevando. El pueblo de Tungurahua votó 70 en la Constitución Popular, claramente y evidente, más de paso de defensa al parecer con Irina Cabezas, lo está diciendo, al parecer. Yo le tomo la palabra, por favor, grabe esto porque le voy a decir. Yo soy abogada, mi querido Fernando, No, para nada de meter juicio, sino para decirle lo que le dice. Muy buenos días. Pero que viene del oficialismo, lo que le dice Irina Cabezas.